días, Miss. Buenos días, chicos. Vamos a Buenos iniciar. días, Miss. Buenos días. A ver, vamos a iniciar con el texto del día de hoy, con el tema, recordando sí que es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Si tienen dudas, si tienen consultas, por favor manifestarlo, ¿sí? Aquí en el chat, también pueden activar su audio. Tengan en cuenta que pueden activar el audio levantando la manito, ¿sí? Para que puedan participar. ¿Ya, chicos? Es muy importante ello, ya que de acuerdo a ello se les registra la asistencia y tienen notas adicionales, ¿sí? Una nota adicional referente a la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan dar a conocer ello. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces vamos a iniciar con la sesión recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. Chicos, ¿ahora me escuchan? La red está un poco mala, me parece, que me expulsó de la reunión. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Ya. Muy bien, les decía. A ver, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar?
A ver, chicos. A ver, Susana, Delcy, Beatriz, Jorge, Beatriz, no están tus apellidos completos. ¿Lo puedes manifestar en el chat, por favor? Jorge, Miss, de Liz, los verbos. ya hemos dicho, hemos hablado sobre los verbos. ¿Qué hemos dicho sobre los verbos? ¿Qué Buenos es un días. verbo? Hay tipos, cuáles son sus características, cómo identifico dentro de una oración. A ver, ¿quién me podría manifestar? Los El verbos, tema. profesora, eran expresiones o sentimientos. No, se están confundiendo. Mm, ¿Qué es un verbo? A ver, en una oración, a ver, ¿quién me puede manifestar? A ver, Rainara, ¿me escuchas? Rainara, Liz, María. Mis buenos días, disculpe la tardanza. No te preocupes, Marta. A ver, Marta, ¿qué me puedes decir respecto al verbo? ¿Qué es un verbo para ti? A ver, Marta. Mis, Beatriz, ¿te escucha? el verbo es expresiones, acciones relacionadas con el sujeto. Ya, a ver un ejemplo, Beatriz, donde me podrías manifestar el uso del verbo. A ver, Ujú. A ver, a ver, en un ejemplo. a ver, pues, Beatriz.
Bueno, parece que Beatriz tiene problemas con su audio. Verónica Cárdenas, ¿me escuchas? Sí, Miss, he tenido un problema con mi internet, pero ya se me regresó de nuevo. A ver, Verónica, en una oración que hagas uso del verbo. Verónica. Está preguntando qué es un verbo, ¿verdad? No, a ver, ya me dijeron que es un verbo. Ahora la idea es que ustedes lo usen en una oración. Les estoy pidiendo un ejemplo Ya. donde hagan uso del verbo. María, ¿levantaste la mano? Sí, mis buenos días. Puede ser, por ejemplo, Susana le gusta cantar. Ya, ¿y cuál sería el verbo? Cantar. Cantar. Muy bien, exacto. ¿Ya? Muy bien, más fácil. A ver, cuando ustedes dicen, por ejemplo, María atiende las clases, ¿cuál es el verbo? Atender, mis. Atender, exacto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del verbo, hacemos referencia a la acción realizada por quién. A la acción realizada por quién, chicos. ¿Mm? Pueden activar su audio, chicos. ¿Qué pasa? Liz Sánchez Plasencia, ¿me escuchas? Chicos, recuerden que solamente se registra a aquellos que están participando. Ya, no se olviden, tienen una nota adicional por ello. Si no conocen, no recuerdan, me podrían manifestar y decir, Miss, no recuerdo, me olvidé, no presté atención, puede repetir, porque la idea es que ustedes logren identificar y pasen al siguiente grado, ¿sí? Logrando identificar el verbo, el sustantivo, ¿cierto? Es muy importante que den a conocer esa información, porque ya el siguiente curso, digo el siguiente bimestre, el siguiente grado, ya se profundiza un poco más referente al tema que ya estamos desarrollando. Susana Karim, ¿me escuchas? Susana. Miss, disculpe, antes me hizo una pregunta, me entró una llamada y no le pude responder, entonces me complicó, Miss, disculpe. ¿Cuál fue la pregunta, Miss, de ahora? Disculpe, no la escuché. Ah, ya. De ahora es referente a que el verbo a quién modifica.
hemos usado en una oración y donde logramos ver que se modifica. ¿No tienen género, Miss? No. La pregunta es, ¿a quién modifica? Ah, ya. Miss, son palabras que modifican un verbo, un adjetivo. A ver, ¿el verbo modificará al mismo verbo? ¿A un mismo verbo? No, Miss. Modifica, por ejemplo, cuando tú dices, María pinta mi cuarto, ¿a quién está modificando el verbo? A María, A María. ¿Y María qué es? persona, ¿Es un sustantivo? sustantivo. Es un sustantivo. ¿Ya? Entonces, el verbo modifica al sustantivo. Ahora, Sí. recordamos, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? 4. 4. 2, Miss. El verbo es una de las categorías gramaticales que tiene la mayor cantidad de accidentes gramaticales. ¿Ya? El verbo posee 5 accidentes gramaticales. ¿Sí? Primero de todos, ¿el verbo tiene número? Sí, son 5, Miss. Ya son 5. Sí, tiene Ahora, ¿el número. verbo tiene número o no? No, Miss. Singular. Pero ¿No tiene número? Tiene número, Miss. ¿Cómo? Sí tiene número. Sí tiene número, Sí, chico. Miss. ¿Ya? El verbo sí tiene número. Pero el número, ¿en base a quién está? ¿Va a ser las personas, Miss? Plural. En Plural. base a la persona, exacto. Si yo digo, por ejemplo, María come, juega y estudia, ¿en qué número está el verbo? En María. No, plural. ¿en qué número? ¿En qué número? Ah, ya. ¿Qué número? Plural. ¿Estar en plural? Dijo María y Beatriz. No, María nada más. Ah, perdón, está en singular. Está en singular, exacto. ¿Por qué? Porque el verbo, como bien lo han mencionado hace un momento, el verbo está en base a la persona nada más. ¿Ya? Está en base a la persona. ¿Qué quiere decir? Si la acción es realizada por una sola persona, el verbo está en singular. Si la acción lo realizan varias personas, el verbo está en plural. Plural. En Plural. 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 Exacto. ¿Ya? Entonces, a ello nos referimos. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí?
Ahora, ¿el verbo tendrá persona o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Varía en persona. ¿Cuántas personas trabajamos con el verbo? Varias. Yo tuve ¿Varias? otras. Una, Miss. Una persona. Segunda y tercera. Segunda y Trabajamos tercera. en 3 tipos, chicos. En primera, en segunda y Tercera. en tercera persona. Trabajamos en 3. ¿Ya? Ahora, el verbo también indica mandato, ¿no? Sí, Miss. Muy bien. Y al indicar mandato, ¿en qué accidente gramatical está? ¿Mm? ¿En qué accidente gramatical está cuando indica mandato? Chicos, a ver, el verbo tiene número, tiene o varía en persona también, pero cuando indica, ¿sí? Mandato, está el verbo en el accidente gramatical de modo, porque recuerdan que hablábamos de 3 modos del verbo: modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo. Chicos, y modo subjuntivo, ¿ya? Entonces, está en los 3 modos, ¿sí? Chicos, entonces recuerden, el verbo con su definición principal, ¿qué indica? Indica Indica la acción, Miss. la acción que es realizada por el sustantivo. Activo. Por el sustantivo. Ya no hay que olvidar ello. Chicos, muy bien, es muy importante, chicos, que ustedes manifiesten su punto de vista, ¿ya? Si tienen dudas, si tienen consultas, ¿ya? No, no es factible que se queden callados y se queden con la duda. La idea es que ustedes absuelvan sus dudas, ¿ya? Muy bien. Dicho ello, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular que es referida al texto. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar sobre el texto. ¿Qué será el texto? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por texto? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos estaremos refiriendo al hablar del texto? De personas, Miss. Nos referimos a una unidad gramática, Miss. Ya, ¿a qué nos referimos con unidad gramática? ¿Qué será la unidad gramática? A ver.
¿Qué se refiere al mencionar ello? Disculpe, mismo, es Comunicación. lingüística, mismo. Unidad. Unidad lingüística, mismo. Ya. ¿Qué será la unidad lingüística? O sea, mejor dicho, para ustedes, ¿qué es un texto? ¿Que tiene un sentido completo, Miss? Ya, un texto es que tiene sentido. Pero, ¿qué es un texto para ti? A ver. Esa es la pregunta. ¿Qué es un Miss, texto? un texto puede ser, un texto, o Comunicación. sea, un texto es un escrito, algo que escribimos, ¿no? Algo que, por ejemplo, ¿no? Queremos definir algo y hacemos un ¿Mm? texto, ¿no? O sea, un escrito. Bueno, eso Claro. es una idea, Miss. Muy bien, claro. Un texto, ¿sí? Es un conjunto de Dejar. Palabras. es un conjunto de palabras. Lo que me han estado mencionando ustedes, sí, son características de un texto. Me pueden decir, por ejemplo, un texto es un conjunto de palabras que tiene sentido común. Completo. Tiene sentido completo, exacto. ¿Ya? Ese es un texto, porque tú escribes en base a un tema en particular, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, Miss. No escribes por escribir, Sí, o sea, tú escribes en base a un tema en particular, ¿ya? Ese es un texto. A ver, ahora vamos a ver cómo sacar o identificar la idea principal, la idea secundaria, ¿sí? Que va a detallar en base a la lectura, ¿ya? ¿Qué factores intervienen en una lectura? A ver, ¿qué factores crees que involucren una lectura, chicos? Miss, por favor, ¿puede volver a hacer la pregunta? ¿Qué factores creen que involucre o que intervengan dentro de una lectura? O sea, tú estás leyendo un texto. Entonces, ¿qué factores intervienen dentro de este proceso de lectura para que tú comprendas mejor el texto que estás leyendo? Miss, bueno, a ver, puede ser, por ejemplo, la biografía de una persona, puede ser un cuento, una fábula, involucra animalitos, ¿no? O historias también, como le dije, biografías donde involucran a personas, su edad, su nacimiento, Ujú. ¿no? Lo que ellos hacen, ¿no? Su historia, su Claro, definición. Biografía. claro, la temática puede ser variada, ¿no? O sea, te puede tratar de diferentes temas, pero la pregunta se enfoca, o sea, para que tú comprendas un texto, ¿qué factores intervienen dentro del proceso de lectura? A eso nos referimos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué factores dice que intervienen? Intervienen factores fisiológicos, ¿sí? Como la edad, el sexo y aspectos sensoriales. Por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿hay textos o no? Sí, Sí, Miss. Miss. Claro, Miss, Claro, sí. hay textos para cada nivel, ¿cierto? Si yo te doy un texto complejo, por ejemplo, te doy Caperucita Roja, ¿lo vas a poder comprender o no? Sí, Sí. Miss. Y lo vas a comprender rápidamente. Pero si yo te doy, por ejemplo, yo le doy un texto a un niño de 7 añitos
por ejemplo, le doy la obra de Crimen y Castigo, ¿me podrá comprender? No, Miss. No, Miss. No, cierto, porque es un texto mucho más complejo que va a abarcar diversos temas y temas que quizás el niño aún no conoce, ¿cierto? Entonces, es el factor de la edad interviene o no dentro de este proceso de lectura. Sí, Miss. Sí interviene. Sí interviene, ¿cierto? De acuerdo a ello podemos Exacto. determinar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aspectos socioeconómicos y culturales también intervendrán. Sí, también, Miss. También influye, ¿no? El estrato social, el grupo de familia, ¿no? El nivel educacional, ¿no? Muchos de los estudiantes, por ejemplo, en, en tercer, cuarto, quinto grado secundaria, mayormente los estudiantes, por ejemplo, se acomodan o se deja, les llama mucho la atención los textos, sí, que son de autoayuda, ¿no? Psicológicos, ¿no? Entonces se dejan guiar mucho por ese tipo de textos también. Entonces también depende del nivel educacional. Ahora, el estrato social, muchos de los escritores tienen dependiendo la temática general que vayan a tratar, ¿no? Aspectos psicológicos también en cuanto al equilibrio, la autoestima, el nerviosismo y aspectos cognitivos, ¿no? Que son habilidades mentales específicas, ¿no? Que es una atención selectiva y la memoria que vayan a plantear, ¿no? Dentro de la temática general del texto, ¿ya? Ahora, para nosotros poder comprender un texto, vamos a trabajar diversas competencias. Una de las competencias es la semiótica, que es una habilidad para dominar los signos propios, ¿no? Las palabras y grupos de palabras, ¿no? Para que yo los pueda interpretar. La competencia textual es aquella capacidad que sirve para reconocer la coherencia, la cohesión de un texto. La enciclopédica es para manejar o conocer, tener un conocimiento básico de la cultura y la sociedad, ¿no? Que sirve de apoyo a la lectura. Han visto que muchos de los textos tiene una competencia enciclopédica, ¿no? Que no solamente desarrolla un tema en particular, ¿no? Entonces tú debes de conocer una variedad de temas para poder relacionarlo, porque dentro de los textos muchas veces involucran temas sociales, temas culturales, que si tú no los conoces, no vas a poder identificarlos, ¿sí? Y la competencia interpretativa, ¿no? Que es aquella capacidad que sirve para inferir información, ¿no? A partir de los datos textuales, ¿no? Conocimientos del mundo y procesos comprensivos que son bastante complejos, ¿no? Y la competencia estratégica, que es aquella habilidad que sirve para manejar estrategias específicas, ¿no? En el proceso de comprensión, ¿sí? Ahora, ¿qué factores determinan la comprensión de un texto? ¿Cómo yo puedo comprender un texto? Primero, relacionados con el emisor. Debe tener un manejo adecuado del código, que quiere decir que del idioma, conocimiento sobre el contenido del texto, ¿no? Tener básico, ¿sí? Los conocimientos del texto, circunstancias en que se produjo el texto, ¿no? Conocer aspectos literarios, históricos en la cual se produjo el texto. Relacionados con el receptor, debe tener un manejo del código, ¿sí? También para que el lector pueda comprender esquemas cognitivos y con circunstancias de lectura, un espacio adecuado, ¿sí? Un ambiente oportuno. Y relacionados con el mensaje, debe tener tamaño y nitidez de la letra,
debe tener coherencia y cohesión textual, debe tener una intención comunicativa y un contenido motivador, ¿no? Que llame la atención del lector. O sea, que si es que es un texto aburrido, un texto demasiado complejo, ¿tú lo podrás comprender, querrás continuar con la lectura? Muchas veces se te va a hacer engorroso poder comprender ese tipo de textos, ¿no? Y es por ello que muchos de los estudiantes desisten en la lectura y abandonan, ¿no? A la mitad. Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto? El texto tiene la siguiente estructura. Está compuesto por el texto, el cual tiene la forma, el contenido, donde la forma va a estar compuesta por la distribución de los párrafos, y dentro de cada párrafo vamos a encontrar una idea central, ¿no? Dentro del contenido ya es la exposición del tema, donde va a estar la estructura, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión, de que en ambos casos se saca una idea central general del texto conocido como tema, en el cual tú puedes manifestar o plantear tu título. ¿Ya? ¿Cómo está organizado un texto? Es posible que cuando nosotros estemos frente a un texto, vaya a estar organizado en párrafos y cada uno de ellos va a ser portador de una idea en particular, el cual proporciona un nuevo aspecto a la idea central del escrito como totalidad. A partir de la idea central, se va a poder determinar el tema del texto, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué me está hablando? Entonces se va a poder determinar. Y un posible título para ese texto, ¿no? Si es que no lo tuviese, claro está, o tú lo puedes plantear también. Ahora, cada párrafo presenta una idea principal, ¿no? Una información fundamental que va a carecer de detalles, ¿no? Esta idea puede ser o no complementada, ¿no? Por ideas secundarias, donde su función es aportar información anexa al tema que se está desarrollando, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas etapas para poder comprender un texto? Primero hago un análisis, ¿no? Separo o divido el texto en partes. ¿Qué quiere decir? Estudio el significado de cada párrafo, ¿no? De qué trata cada párrafo y en relación con el texto en su totalidad, para luego sintetizar, ¿no? Reconstruir el texto en los aspectos más fundamentales. ¿Cómo voy a elaborar un resumen en base a sus ideas principales, ¿no? Donde solamente va a ir planteado la información esencial, ¿no? Para luego determinar la idea central, ¿no? El cual va a requerir, ¿sí? De verificar la coherencia del texto que yo estoy formulando, ¿no? Y determinar el contenido fundamental, el cual existen diversos procedimientos para determinar el tema y la idea principal del texto. ¿Sí? Entonces, tiene un proceso de elaboración de mi texto, ¿ya? Y por último, el planteamiento del título, ¿no? El cual implica reconocer lo que se ha planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre el... A ver, Diane, tu audio. A ver, hay que tener cuidado con el audio, ¿y chicos? Porque si no, interrumpe la sesión. Sí, muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro? Referente a cuál es el proceso de una lectura adecuada para poder determinar la idea principal, la idea central de un texto. Sí, Miss. Sí, muy bien. Entonces, dicho ello, seguimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo determinar, sí, la idea central del texto? Primero, para poder determinar la idea central o el tema central del texto, nos vamos a preguntar,
¿De qué nos habla el texto? O sea, hago una lectura, ¿sí? De mi texto y me hago la pregunta, ¿de qué nos habla el texto? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño párrafo, de este pequeño texto? Yo, Miss, A ver. ¿cómo determinar la idea central de un texto? No, lo que está debajo, lo que está en la parte amarilla. Para determinar el tema central, debemos preguntar ¿de qué nos habla el texto? Veamos un ejemplo. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. Ahora, te haces la pregunta, ¿de qué te habla el texto? Está hablando de la cartografía, ¿no? De la superficie de la ¿Cuál Tierra. sería tu respuesta? Si yo te hago la pregunta, ¿de qué te habla el texto? ¿Cuál sería tu respuesta? Habla sobre la superficie de la Tierra. ¿Sobre la superficie de la Tierra te habla? Claro, de la cartografía. Ay, Misa, ahí sí. De la cartografía. Exacto. De la cartografía. ¿De qué nos habla el texto? Nos habla de la cartografía. Entonces, esa respuesta Cartografía, Miss. es el tema del texto. ¿Sí? Es el tema del texto. Entonces, para reconocer la idea principal es importante, ¿sí? Determinar qué se dice respecto al tema. Entonces, ya sabemos que el tema, ¿cuál es? El tema es la cartografía. La cartografía. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿qué se dice respecto a la cartografía en el texto? Sobre la superficie de la Tierra, Miss. Se dice que es la ciencia. Tiene por ¿Qué se dice? objeto, Miss. ¿Qué se dice? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A una Se- escala determinada de la superficie de la Tierra. ¿Esa sería la respuesta? Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué se dice respecto a la cartografía en el texto? Es la Para superficie de mí, la Tierra, Miss. Es la superficie de la Tierra. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué se dice sobre la cartografía? Se dice que la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Esa es tu respuesta. ¿Por qué? Recuerden lo que les he mencionado hace un momento. Para que tú determines la idea central del texto, debes de analizar el texto por completo, ¿no? Realizar un pequeño resumen con las ideas principales del párrafo. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, te dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Entonces, hay tres palabras claves, ciencia, tierra y mapas, que determina la idea central de todo ese párrafo. ¿Me dejo entender? sí, Miss. ¿Ya? Entonces, esa respuesta, ¿qué sería tu idea principal? ¿Me dejo entender? Entonces, para determinar el tema central, ¿qué pregunta me hago? ¿Cómo determinar la idea central de un texto? No, claro, ¿qué pregunta yo me hago? Para yo conocer la idea principal, primero determino el tema, ¿cierto? Claro. ¿Y qué pregunta me hago yo?
¿O no? ¿Qué pregunta? Me hago la pregunta de qué nos habla el texto. De la cartografía, Miss. Ya. De la No. cartografía. A ver. Estoy haciendo un recuento para Ya que entendí, ustedes Miss. lo vayan a desarrollar con un siguiente texto. A ver, primero ustedes determinan el tema central, ¿cierto? Se hacen la pregunta de qué nos habla el texto. Una vez que ustedes tengan el tema, se hacen la pregunta ¿qué se dice sobre el tema? ¿Ya? ¿Para qué? Para determinar la idea principal. Principal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el párrafo va a ser aquella unidad del texto, el cual va a estar separado por un punto aparte, ¿no? Va a estar determinado por un punto aparte, donde su extensión es variable, ¿no? Va a tener una o más oraciones, donde cual va a desarrollar una idea principal, aunque a veces más de una, ¿no? Aquí la idea principal va a ser global y abarcadora, donde va a soler encontrarse explicitada a través de palabras claves o de una oración, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video para que ustedes puedan Hola, hoy entender. aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsantes. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aletas, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora, A ver, ¿quién está con el audio prendido, chicos? Hay que apagarlo, por favor, para que sus compañeros puedan comprender si no hay una pequeña interferencia y no se logra escuchar. ¿Ya? A ver, nuevamente. la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto.
El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto, los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo determinar la idea principal de un párrafo? La idea principal de un párrafo frecuentemente se va a reconocer haciéndonos la pregunta, ¿qué se dice respecto del tema en este párrafo, no? Se va a expresar generalmente a través de una oración principal, ¿no? Estas oraciones pueden estar al comienzo, pueden estar al final o al intermedio. Por ejemplo, acá dice, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada. No solo en este aspecto, sino en el ético. ¿Cuál es el tema principal o el tema central? ¿De qué nos habla el texto? De la ingeniería genética. ¿Qué se dice respecto a la ingeniería genética? Se dice que es una de las más grandes e influyentes, ¿qué cosa? Revoluciones científicas del siglo XX. ¿Cierto? ¿Ya? Sí. Pues esa sería mi idea principal. ¿Ya? Ahora, puede estar también al centro o puede estar al final, pero la idea central va a ser la misma. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. A ver, ustedes analizan este texto. A ver, 1 minuto para su lectura. Muy bien. A ver, realizamos la lectura. Nos dice, el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. ¿De qué nos habla el texto, chicos? De un hombre, Miss. ¿De un hombre? Del El renacimiento. Renacimiento, Nos habla sobre el Renacimiento, Renacimiento. chicos. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice sobre el Renacimiento? Es ante todo una Es edad. como renacer de nuevo, Mix. ¿Mm? Que el Renacimiento es ante todo una edad descubridora. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal de este texto. A ver, tenemos este otro. Este es el teatro que hizo la UNESCO, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. El teatro del absurdo que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿De qué nos habla el texto? del De un teatro. Teatro. ¿Qué nos dice?
El del teatro teatro absurdo, ¿cierto? El cual pretende, dice, darle sentido a aquello que no lo tiene. Que ese no es lo mi tiene. ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí referente al tema que acabamos de desarrollar? No, Miss. ¿Todo No, mi. claro? Muy bien. Laura, ¿cuáles son tus apellidos completos, por favor? Solamente me parece uno. Sí. Laura Cristina ¿Cómo? Yugrahuanca. Laura Cristina Yugrahuanca. Yugra Huanca. Ujú. Muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Hasta Miss. luego, mi.